Está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿qué iba? Pues estaba explicando lo que era el apoge, la cuestión de la suspensión, del como, digamos que yo lo concibo como no venir con un producto ya terminado. O sea, hay una corriente de pensamiento que dice que cuando yo quiero saber algo nuevo, lo quiero siempre acomodar a lo viejo que ya sé. Y a mí me parece que apoge es esa parte de para lo que sabes, para que veas o escuches y veas objetivo lo nuevo que estás aprendiendo. Es como no adulterar el nuevo entendimiento con el previo conocimiento. Y creo que es muy fácil porque, por ejemplo, Jesús, el maestro, cuando hablaba con los fariseos, les decía, es que ustedes invalidan el mandamiento eterno con la tradición. Es como, yo les quiero decir un mandamiento nuevo y ustedes dicen, no, porque así no es como está. Es que así no se puede. Ándale, así no se puede, así no es, así no me enseñaron. Entonces, esa argumentación parece que es como la suspensión, el apogese o el apoche o el apoque, que es, suspende el conocimiento que tienes, déjalo ahí como inerte. No es que lo estés perdiendo ni dejando estéril, pero en este momento solo escucha. Y la relación que le encontraba con la qualia era la cuestión de qué pasa con mis emociones cuando yo soy confrontado contra una nueva realidad, pero que yo no he experimentado. Entonces puede llegar el momento en que yo diga, yo no creo en tu experiencia, y entonces se vuelve en un enemigo de la qualia porque yo ya estoy juzgando desde mi experiencia la experiencia del otro. Ahí es donde yo quería como enmarcar ese sentido, porque hablábamos de la fenomenología, pero tú ayúdame con esa palabra porque estábamos hablando de qué significa realmente. Porque, si no mal recuerdo, pues es un término que lo utilizó Hegel, pero me parece que antes de Hegel ya lo habían utilizado otros pensadores, pero lo usaban más en el término de, o en el sentido de los fenómenos que se perciben con los 5 sentidos. O sea, todo aquello que podemos percibir con los 5 sentidos se le caracteriza o se le denomina como fenomenología. Fenomenología. Y lo que está detrás de los sentidos, es decir, lo que se puede percibir por el medio de la intuición, y que la intuición tiene mucha relación con la qualia, porque es parte de la subjetividad, que incluso Platón habló también, no literalmente como qualia, pero sí se refería a las qualias y se refería a la intuición. Entonces, lo opuesto a la fenomenología sería el, el nous, el noumeno, el noumeno. Y ese noumeno sí es lo que no podemos aprender con los 5 sentidos. Entonces sí está más complejo ese tipo de conocimiento. Pero hay quienes dicen que ese conocimiento pues es muy resbaladizo, porque no tiene fundamento, pues, no tiene como una base, que lo puedas, sobre todo en el positivismo, ¿no? Que lo puedas comprobar, que lo puedas demostrar. Pero entonces es un conocimiento a priori, ¿no? Es un conocimiento a priori, exacto. O instintivo. ¿Cómo? Pues no instintivo, pero sí intuitivo y sí a priori. No pasa por las vías del razonamiento, incluso... Pero sí es empírico. Pero es empírico. Uh-huh. Hasta cierto punto podríamos decir que es empírico en lo subjetivo, pero no empírico en los datos que tú percibes. En la experimentación de las cosas. En la experimentación de las cosas, no. Okay. Uh-huh. Entonces yo así lo capté en cuanto a la idea de Hegel, lo que estaba yo leyendo, porque es muy difícil entender a Hegel para mí. Habla de muchos conceptos sobre el ser y el espíritu y el ser en sí, pero que es que hay que meterse de base a empezar a ver cuál era sus bases para poder entender el pensamiento de él. Muy complicado. Pero ya actualmente los filósofos contemporáneos hablan de fenomenología como esos elementos que nosotros percibimos, ¿no? O captamos. Pero, o sea, la intención de esta raíz filosófica o ¿cómo se llama? Era solo los hechos visibles que puedes explicar porque los puedes tocar, los puedes ver, los puedes sentir. Así es. Y ya, no tenían un fondo, no tenían un fin, solo era algo que se puede explicar, un rayo. Exacto. Lo vi, lo escuché y existe porque lo puedo percibir. Eso en
en la fenomenología así es. Por ejemplo, alguien tuvo una experiencia con un rayo, ¿no? Bajo una tormenta, un chubasco, estaba en un árbol, como la experiencia que tuvo Martín Lutero cuando iba En las gradas. cuando iba del colegio a su casa. ¿No se sabe esa historia? No, Bueno, un día se me las sé la cuento. verdad. Un día se las cuento. Pues, Me sé la de las gradas, se la pues. van a saber. Que estaba subiendo las gradas cuando Ah, le cae esa la es aparte, revelación, ¿no? ¿no? Esa es aparte. Pues hay una historia, hay una parte muy bonita de Martín Lutero que a lo mejor en un ratito se las cuento. El detalle está que tú percibes ese fenómeno, pero tú cuando lo quieres explicar, lo explicas literalmente como lo percibiste, como lo viste, como lo sentiste, Racionalmente. racionalmente, ¿sí? Y puedes dar los detalles más minúsculos según tu experiencia, según tu percepción, ¿ok? Pero es nada más lo visible, lo que pudiste captar con tus 5 sentidos, el estruendo, ¿sí? Los rayos, las haces de luz, o los haces de luz, mejor dicho, el miedo, la sensación, pero es eso. Pero ya no entra dentro, ya no profundizas a la qualia o a lo subjetivo de cómo tú lo experimentas en el sentido de la subjetividad, de cuánto valor tiene para ti esa experiencia, cualitativamente hablando. Ya no, sino nada más es el puro hecho fenomenológico. O sea que cuando un científico va a estudiar un fenómeno como eso, tiene que estar atento para ver cuando cae el rayo de luz y tomar, no sé, notas o consideraciones sobre ese elemento, pero que no alguien se lo vaya a explicar porque ya intervendría la qualia, ¿no? Porque Sí, según lo que yo leí de la qualia, lo que entiendo, ese señor que se llama Francisco Osorio, él decía que la qualia no puede ser cualitativa, porque eso lo puedes describir como de manera racional. Entonces él decía que la qualia no es una interpretación racional, sino subjetiva. Entonces puedes decir, por ejemplo, el sonido del trueno. Ok, ahí yo lo explico y puedo medir el sonido. Hay luz, o sea, hay luz, hay una cualidad del rayo, hay luz, hay sonido, etc. O hay hasta dónde llegó, dónde cayó. Pero no puedes medir la experiencia que la persona tiene. ¿Qué tanto miedo? O cómo se exaltó. O sea, esa es la parte como singular o particular de la experiencia única de la Y persona. tampoco puedes medir los rayos, los haces de luz. No creo que. No Bueno, a lo hay, no hay mejor. instrumentos que te puedan medir eso. A lo que sí lo pueden medir a lo mejor es la intensidad, digo, la duración, pero la cantidad de luz absorbida o caída, pues no hay ningún elemento físico que pueda captar, atraer y capturarlos. Pero ahí estarías hablando del cuantitativo, ¿no? Exacto. Sí, entonces él decía que lo cualitativo no podía ser como qualia, sino la percepción del individuo sobre esa experiencia. Entonces, eso es lo que leí de este cuate, ¿no? Pero Sí, está interesante. Pues hay muchas características. Estaba yo viendo de las qualias que tienen 4 características importantes. También, como lo mencionaba Platón, ya lo había tocado ese tema. ¿Quién más? Creo que hay otros filósofos por ahí que estaba yo revisando en unos blogs. A mí me Están salieron muy que pesados. Ramachandra. Ramachandray, Creo que William. es el que menciona Fray de las 4 Características. de los cuales. Las 3 leyes de las cuales el que yo estaba revisando. Pero aquí toca temas desde la neurología, por eso pensé en Dexter también. Y de la filosofía, desde el lado como de la mente y del lado filosófico, cómo se pueden definir y explicar qué son los qualia y como mencionaba también, la experiencia única, aunque sea un mismo hecho, por ejemplo, del rayo, la experiencia distinta. Y ahorita que estamos hablando como de la Biblia y del canon que se hace de la Biblia, sí. También dentro de la Biblia pues hay un chorro de percepciones de un montón de gente y de un solo hecho. Y
Y es una cuestión como bien difícil de querer cerrarla a esto pasó así, porque ni siquiera sabemos cómo pasó realmente. La percepción de la realidad ahí es muy ambigua, porque hubo un hecho, sucedió, lo vieron muchas personas, lo escribieron algunas, y también es como lo estoy leyendo yo y con qué carga también semántica estoy absorbiendo lo que estoy leyendo, o me estoy adoptando una idea que quizá ni siquiera es mía, ¿no? Y ahí es como, ¿cuántos cualias pueden interactuar? Y ahorita que dice ella, tiene algo muy, me suena a una, o me refiere, o me remonta a una idea más, la cultura. Ahora imagínate, Sí, te claro. percibes la semántica, ¿qué es semántica? Ahora, todo tu bagaje cultural que tienes, cuánto no todo eso va a afectar positiva, Sí, negativa sí, o sí. de una u otra manera para que tú lo interpretes de otra forma distinta a la de él. Sí. Esto es parte de la cual, sí, los cuatro evangelios, por ejemplo, que pueden platicar un hecho histórico o Ah, un sí. acontecimiento, y tú dijeras, a ver, Juan contradice a Lucas, Lucas contradice a Mateo, Mateo contradice a Juan. Y tú dices, ya cuando lo ves al contexto de la historia, tú dices, no, es que lo estaban viendo de cuatro puntos diferentes. Puede interpretarse ya de manera escéptica como contradictorio, pero de manera literaria es que lo están viendo desde Sí, diferentes son posturas. distintas percepciones Ajá, y también la manera en la que está escrito, obviamente viene una carga cultural, no, correcto. ni hablaban igual, ni pensaban igual, y Sí, posiblemente ni creían lo mismo. Y querer pensar que eso es tan cerrado o es tan así, esto es así, ya es una totalidad, acéptalo, ajá. es como medio ilógico también, como Sí, no, porque ¿cómo vas a aceptarlo Lucas así? era médico, Sí, de hecho era más Juan elocuente. no Y era sabía griego, y era y era griego, y griego. era Sí, griego. sí. Uh-huh. Juan no tenía un bagaje cultural, no tenía educación, Era pescador. era Era pescador. pescado. Marcos era temeroso, Marcos era tan, sí, sí. era, Y era el más joven. y era el más joven. Ajá. Y Entonces, Mateo era fiscal. y Mateo era contador, Sí, sí, él era contador. entonces Había cultura. era Sí, cuantitativo, sí, ¿no? sí, él trabajaba en el SAT. Trabajaba en el SAT. Sí, te das cuenta. Entonces, pues hay cada quien, ¿no? Sí, sí, Con esa sí, sí. experiencia. Ah, Entonces sí, sí es importante eso. Otra cosa que a mí me llevó al concepto de cuál era la cuestión de la verdad. O sea, es cómo concibo la cualia como una verdad. Porque yo digo, es mi verdad, pero entonces tenemos particularmente una verdad muy chata o muy corta. Sí, Porque claro. yo no puedo decir que mi experiencia de algo es la verdad absoluta, pero es la verdad de mi experiencia. Entonces la verdad no tiene un absoluto y no es por eso que seamos relativistas, sino más bien, bueno, a la interpretación de todo el bagaje filosófico que creo que tengo es que la verdad en realidad es progresiva. Es decir, vamos obteniendo a través de experiencias de conocimiento, ya sea racional o de qualia, vamos obteniendo la última verdad de las cosas. No es la verdad absoluta, sino entonces, ¿qué hay nuevo que conocer si ya tengo la verdad? Entonces, bueno, al final creo verdad que presente. la verdad presente, que es la verdad no relativista, pero sí relativa al tiempo y a las circunstancias. Entonces la verdad es algo progresivo y cómo puedo ir conociendo la verdad pues a través de la experiencia, ya sea cognitiva o emocional o percepción como la cual ya, ¿no? Esa es la otra parte que también miré en la cuestión de este tema de las cuales. Interesante. Uh-huh. Pues sí, Y, varias vertientes, de hecho. sí, Bueno, bastantes. la otra que te comentaba es como un humanoide o un robot o una máquina de la inteligencia artificial jamás va a tener un qualia. O sea, tú puedes hacer que una máquina construya un vehículo, pero si hay una variable para el vehículo, entonces él no es humano, entonces no puede producirla. Uh-huh. Entonces, porque no tiene emociones, y aunque le pongan emociones, va a obedecer un algoritmo y no una cuestión de percepción. Por ejemplo, si se peleó con su pareja en su casa, o sea, si no tuvo relaciones sexuales, si le hizo daño al alimento, o sea, todas esas cosas, pues van a tener algo que ver con la experiencia de cómo hacer las cosas. Y estaba platicando también la del el del bar,
El bartender. Ay, Sí, el de la Cuba Libre, no, pues. no a todos les sale una O Cuba sea, de no, igual. no porque sea Cuba Libre, es porque juntaste la Coca-Cola con el Ginebra, ¿no? Y dices, ah, no, pues ya tengo una Cuba Libre. Sí, pero ¿y por qué no sabe cómo la prepara el bartender? Ya se me antojó. Sí. Sí, ya se me antojó. Sí, pero se me hizo agua la saliva. No, pero entonces que no es lo mismo, pues. Aunque tengan la misma receta y resulta que hay muchas variables. El depósito, la mezcla, el ambiente, la temperatura del ambiente, el clima, pues. O sea, muchas variables y eso es una representación de la cual ya puedes hacer lo mismo y no percibes ni sientes ni ves lo mismo. Sería bueno que lo definiéramos en cuál contexto lo podemos aplicar. Por ejemplo, si lo vamos a hablar en el aspecto laboral o por ejemplo en el aspecto religioso o en el aspecto Emocional. filosófico. ¿Sí? Es que hay varias Ujú. vertientes. Yo creo que los primordiales es el filosófico y el psicológico. Ajá, sí, el emocional, ajá, sí. Yo creo que son los más importantes. Por eso es. Y maybe, perdón, ¿Mm? también desde las artes humanas, porque al fin de cuentas creo que también el arte en sí, que genera el humano, viene de estos cuales. Y a veces la interpretación pedante, llamémosle, que le queremos dar como, ay, sí, el autor a lo que se quiso, No, sí, o lo sí, que sí, se sí, refirió fue esto. eruditos. Tanto en la pintura como en la literatura, creo que también es ahí un súper subjetivo. Uh-huh. En la pintura hay una carga pues sí, es abstracta. Abstracta, total. Y cuántas interpretaciones o cuántas realidades, podríamos decirlo, hay dentro del cualia del artista, el producto y lo observable, y la experiencia, ¿no? El sentimiento. No es nada absoluto. Había una exposición de Picasso, ahí va el chiste, ¿no? Había una exposición de Picasso y estaba prohibido que entraran niños, pero había una señora que pues llevó a sus niños, ¿no? Y andaba viendo una sala y los chamacos se meten en la otra sala y se meten corriendo y hasta se van resbalando y de repente, espérame, oye, mira los cuadros, no sabes que vamos a salirnos de aquí si no van a decir que nosotros fuimos. Qué bonito. Es como, o sea, ¿qué ves en el cuadro, no? Claro. La experiencia total, incluso también la literatura. Sí, la literatura, sí, claro. Para nada es lo mismo a alguien que sea amante del Quijote, por ejemplo. A alguien que lo lee y diga, ay, Dios mío. Qué aburrido, ¿no? Qué horror, qué tedio, qué cosa. Igual con la misma Biblia. Sí, también. sí, con los dos libros. Empiezas como, El segundo, ¿quién puede terminar esto? Sí, primero se imprimió la Biblia y luego se imprimió Don Quijote. Y de hecho, Don Quijote es más literario y usa más palabras, más variedad de palabras que la Biblia, incluso. Sí, o sea, la riqueza que tienes Miguel de Cervantes es increíble. Y aparte, bueno, ya hablando de la cual con Don Quijote, es que lo escribe en el tiempo pleno de la colonia. O sea, tiene una percepción. Entonces tenemos que leer el contexto. Claro. Si tú te pones a buscar el contexto de la Biblia, ya pues tienes 40 o 50 contextos diferentes, ¿no? Y también es bien enriquecedor hacerlo. Claro, porque cuando sí, te empapas de la cultura judía y de la cultura griega, es otro mundo ya, de plano es otro mundo el que estás absorbiendo. Está la egipcia, la babilónica, la medo-persa, la griega, la filistea, ayúdenme. La romana, la griega, la turca. No, es que estamos, pues todo el mundo, no quiero decir, pero el concepto el código de Hammurabi, pues la influencia que tiene sobre la Biblia en realidad, y pues estamos hablando de Babilonia, ¿no? O más bien de los sumerios. De los sumerios, ¿no? La influencia que tiene, y tú dices, bueno, entonces, ¿qué fue primero, no? Pues realmente hay una experiencia que el ser humano empieza a tener desde que tiene la escritura, que es cuando empieza la historia, y cómo se viene haciendo como un libro basado en las cualidades de las gentes, porque realmente eso es lo que es. Tú lees la historia de un hombre que tuvo o una mujer que tuvo una experiencia y la plasma en un libro y luego el otro plantea su experiencia de una manera diferente. Y son muchas historias y que tú puedes decir, pero todas seguían lo mismo. Bueno, habría que estar en el pellejo del cuate para poder saber eso. Sí, no vas a ver.
Bueno, les voy a contar la historia de Martín Lutero, que tiene que ver con la qualia, Ah, sí, se nos va a porque hacer. dice que cuando Martín Lutero empezó a estudiar, su La padre, La Biblia. no, Oh. cuando empezó a estudiar su formación académica, su padre quería que Martín fuera abogado, entonces lo metió a la universidad, a un colegio, y era brillante en sus clases, el tipo era brillante, dice que no había mejor alumno para abogacía que Martín Lutero, pero su padre creo que trabajaba en las calderas, o sea que se la rayaba el señor, ¿no? Para pagar su estudio de Martín. Pero Martín ya tenía experiencias religiosas consigo, pues él se sentía, que dice que los ojos de Jesús o del Cristo lo observaban, lo asediaban constantemente, y él temía eso, ¿no? Dice que a donde iba, su conciencia le decía, pues su conciencia del bien y del mal, que estaba haciendo, que no, y sabía que los ojos del Cristo lo estaban viendo. Y entonces él decía, ¿sigo o no sigo estudiando abogacía? Y entonces vivía con toda esa angustia. Entonces a él le preguntan que si amaba a Dios en esos momentos, cuando estaba estudiando la abogacía. No, yo odio y detesto a Dios. O sea, le tenía un pavor, le tenía un miedo porque sabía que me está viendo. Sí, exacto, tenía eso, pues. Él trataba de escabullirse de eso, pero no podía. Y un día que iba del colegio a su casa, en caballo, cabalgando, le agarró una tempestad y truenos y tormentas. Y el contexto en el que él vivía, pues imperaba mucho lo que estaba era la época medieval, ¿no? La época medieval sí, estaba la época medieval y pues era el oscurantismo, pues la Iglesia Católica tenía el control, ¿no? Entonces, ¿qué sabía la gente? De santos, ¿no? O sea, no conocían más a Dios o al Cristo, sino más a santos. Y resulta que mientras iba cabalgando, pues la tormenta, y cae un rayo cerca del árbol y cerca de donde él estaba con el caballo. Y pues el caballo relinchó y lo tumbó. Y dice que en el aire iba él cuando tuvo como una, ¿cómo se dice? Una Teofanía. Una teofanía, una epifanía, una catarsis. Sí, exacto. Okay. Y en ese instante iba cayendo al suelo y dice que dijo, Santa Rosario, no sé cómo se llama la santa, líbrame por favor, si me salvas de esta, me vuelvo monje, me convierto en monje. Y cae, pum. Cae parado. No, cae en el suelo y se empieza a tocar si estaba vivo, su experiencia, pues sí, estoy vivo. Y bueno, se recuerda que había dicho esas palabras fuertes, ¿no? Se monta a su caballo y llega a su casa y dice, papá, ya no voy a estudiar abogacía, me voy a meter al convento, al monasterio. Y pues su papá y su familia no estaban de acuerdo y se metió al convento, se metió. Y cuando llega al convento pasa lo mismo. Sentía que la presencia y los ojos de Dios lo perseguían. Entonces, como ahí en el convento tienen actividades, ya es que tienen que lavar sus platos y tender su cama y hacer y aparte recibir sus clases, como están en un internado. Entonces él dice que, no sé si 250 veces por día iba al confesionario. O sea, iba y se confesaba. O sea, el grado de culpa era terrible, pues. Y se iba a hacer su actividad, regresaba otra vez, iba a confesar, y se iba a confesar, pero llegó un momento ya en que los sacerdotes dijeron ya, hermano Martín, ¿qué pasa con usted? ¿No le gusta hacer sus quehaceres y toma de pretexto venir al confesionario o qué? Qué abusado. Sí. No, pero dice que cada vez que llegaba confesaba un pecado diferente. Ándale, pollo. Pero ¿qué pecados podía haber ahí si no había mujeres? Pues el pecado de la mente, viejo. No, que le deseaba la pierna de pollo que estaba comiendo el hermano. Que porque a él le dieron la pierna y ya le habían dado la ala. No, o sea, yo me estoy imaginando eso, ¿no? ¿Qué pecado puede haber ahí? O sea, no hay estímulos visuales más que algunas... Pero hay imágenes mentales, viejo. Pero, ok. Sí, las imágenes mentales están, pero es más tentador lo visual. O sea, si estás más dentro de un contexto donde hay estímulos, es más probable que tengas más pecados, ¿no? Entonces él, no sé de dónde sacaba los pecados, pero llegaba con pecados. Bueno, el punto es que así fue en su vida, todos ese trayecto, y le volvían a preguntar, hermano Martín, ¿usted realmente ama a Dios? ¿Por qué está aquí? No amo a Dios. Y él decía que no amaba a Dios y que no sabía que por qué estaba ahí, pero estaba en el convento.
llegó el momento cuando se iba a graduar y pues cuando se gradúan cae como un examen final, ¿no? Que es como nosotros nuestra exposición, nuestra tesis que hacemos, ¿no? Presentar un examen. Para ellos es dar una misa. Su homilía. Su homilía. Ujú. Es lo que más espera la familia, porque dice, ya va a ser sacerdote su primera misa. Su primer- Ajá, sí. Entonces, llegan pues la familia. Pero para eso a él ya le habían enseñado más de 100, 200 veces cómo se hace una misa, todo el ritual, todo el protocolo, todo se lo tienen que aprender de memoria, pues. Ya nada más para ir leyendo el evangelio y todo lo que se va a ir diciendo en los lapsos, tienen que decirlo, ¿no? Por ejemplo, levantar esto, hacer pasar para acá, la copa, no sé qué tantos rituales hay que ya no me acuerdo. Y uno de esos rituales es el punto medular. Bueno, resulta que cuando se para frente a la misa, a la audiencia, perdón, a la iglesia, empieza a dar la misa. Todo iba bien normal. Pero llega el momento en cuando tiene que hacer la transustanciación. Transustanciación. Ajá. Transustanciación, Ajá. ese concepto. Toma la copa, agarra la hostia y la pone aquí. Y pues ese es el momento en que los papás de ellos estaban esperando, que va a decir, ¿por qué? Porque aquí es donde tiene que convertir este pan, La hostia esta en la harina, carne. Ajá. en la carne, el cuerpo y la sangre del Cristo. Ajá. Es decir, que lo que Priscila va a absorber o va a tomar ya no es una hostia de harina. Sí, sí, sí. Es el Cristo el que va a tomar. Y entonces dice que agarra la copa y la hostia y se queda así. Se queda en apogeo. Y deja ahí, y se sale y se va. Y se fue. En suspensa. Y ya no siguió con la misa. Sus papás bien avergonzados y toda la gente preguntaba, no, pues los regañaron, los sacerdotes o los cleros los regañaron. Pero no pasó la prueba. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces ya él ya explica, pero con un fervor, con un ahínco, dice, no pude. Estas manos sucias, pecadoras, no son dignas de convertir este pan en el cuerpo de Cristo. No es posible, no es posible. Entonces él dijo que ningún sacerdote, ninguna persona tenía la capacidad humana ni divina para poder convertir un pedazo de harina en el verdadero cuerpo de Cristo. Y pues ya desde ahí le empezaron a agarrar carrilla, ¿no? Pues sí, cómo no. Y ya pues cómo es que le va llegando toda la revelación después, cómo es que se rompe con el esquema del sacerdocio, ¿no? Pero bueno, dice que unos señores o unos compañeros de un pastor, no me acuerdo cómo se llama el pastor, que aquí en Estados Unidos tuvieron una experiencia similar en Miami, una experiencia algo similar como la de Martín Lutero, que les cayeron unos rayos en un campo de golf, pero no les pasó nada, cayó el rayo muy cerca y ellos se salvaron. Entonces los entrevistaron, ¿qué había pasado? Entonces, ¿saben ustedes la historia de Martín Lutero? Sí, la sabemos. ¿Y a ustedes qué creen que está algo relacionado con lo mismo? No. Nosotros pues no sé qué pasó, pero ya no. ¿Y usted qué piensa hacer cuando pase otro rayo? No, pues llevarme un paraguas. ¿Y para qué el paraguas? ¿Lo va usted a extender y con eso? No, pues que ya sé que Dios no le atinó donde yo estaba, así que cuando otro pone mi paraguas, es muy difícil que le dé ahí donde estoy en el paraguas, dice, en el punto del paraguas. Entonces cada uno vive o interpreta lo del rayo de una manera diferente. Uh-huh. Sí, claro. Hablando pues de la qualia, ¿no? Muy bien. Y también esto de, me acordé que los testigos de Jehová no tienen su conmemoración, que le dicen, Uh-huh. del el pan y el vino, pero no hacen ese. No lo comen. O sea, ¿cómo decir? Que los promedios testigos no pueden comerlo, solo el comité Ya. es elegido, que les dicen los ¿cómo dicen? ¿Ancianos? Los ancianos. Sí. No, ni ellos. Los testigos. ¿No? Ajá, no, es que tienen un rango, término ahí,
los ungidos. Ah, los Ungidos. ungidos, ok. Ah, hay ungidos ahí. Hay ungidos. De los 144,000, de ahí salieron. Ah, sí, 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 sí. Porque saben Ok. que en la iglesia protestante, o sea, en las iglesias, sí, pues protestantes, sí, sí es como para todos, pero siempre y cuando te hayas simbolizado o bautizado. O sea, si no estás bautizado, tú no puedes tomar, pero ellos le llaman la cena del Señor o la Santa Cena. Ajá, los santos. No le llaman Eucaristía, ni tampoco le llaman Hostia, conmemoración. conmemoración. Pero es lo sí, mismo. sí, pero si te das cuenta como, por ejemplo, tú dices, ¿qué hacen con los niños, con los adventistas, por ejemplo? ¿Los presentan? Sí, a los 40 Ok. días después. ¿Y qué hacen los testigos con los niños? ¿Los presentan? No. Nada, no hacen nada con los niños, pero los evangélicos los presentan. Los católicos los bautizan. Los bautizan. Los judíos los circuncidan. Ujú. Y hay los orientales, igual que hacen los musulmanes, también los circuncidan. O sea, pareciera que la mayoría de las religiones hacen algo con los niños como algo como sagrado, Mm. ¿no? La mayoría. Las formas de matrimonio, todas hacemos como símbolos de matrimonio, etcétera. O sea, como que las ceremonias, como los símbolos que usamos son muy parecidos. Tienen sus variables, pero en realidad son muy Sí, parecidos. la mayoría tienen los mismos ritualismos, ¿no? Ah, sí, Es sí, sí. parte del mismo ritual. Las mismas ceremonia. prácticas. Ujú. Pero es muy curioso porque los testigos de Jehová son muy de, según la idea de mejor dicho, menos rituales tenemos, más santos somos. O sea, no. Ah, sí. no- Sí. Comparto de alguna manera esa idea. Es que pareciera como que entre más rituales tienes más acercamiento a la espiritualidad y casi siempre, Es que se vuelve ritualismo. en sí, realidad. el ritualismo se convierte en la espiritualidad. Ujú, Entonces dices, tienes que practicar tales cosas y entonces la práctica se vuelve el motivo, ¿no? exacto. Sí, es... Como los católicos, ¿no? Los grandes ritualistas, para todo Pero- hay un símbolo de algo. Entonces, hablando de la cena o la Santa Cena o ¿cómo le llaman? Eucaristía, Eucaristía y ¿cómo dices? La conmemoración. La Conmemoración. Ujú. Conmemoración. Bueno, pero pues también ahí hay una cualia, ¿no? Sí. Sí, 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 Y claro, eso hay me una refería. catarsis. Sí. Cada uno Sí, lleva el mismo ritual, digamos, pero no todos Tienen la misma experiencia. tienen la misma experiencia ni tienen como la misma participación. Aunque todos están conmemorando lo mismo, no es igual. sí, hay unos que no sienten nada, que lo hacen solo por costumbre y otros sienten que sí, realmente se están comiendo el cuerpo Sí, o sí, tiene sí. esa epifanía, esa teofanía, esa experiencia casi como que Dios está descendiendo Sí. en ese momento Tocado y por sí, Dios. sí, Claro, tienen sí. una experiencia, pues, una catarsis en ese momento. Entonces, pues sí, son parte de la cualia. No, no, Sí, claro. sí. Creo que los católicos es como, bueno, me formo, ya está, ahí nos vemos, ¿no? Son como que el Yo ritual nomás iba es por la más- misa por la hostia, porque me gustaba comer. ¡Hostia, compadre! Sí. Yo nunca he estado en una misa católica ¿No? donde hicieran eso, pues nunca. Es que si no, no es misa. Católicos. O sea, si no hay ese momento de la transustantación, no es misa. O sea, para que sea Toda la misa, gente espera ese momento. sí, o sea, ese es el momento más importante de la misa, la Eucaristía. Y según los sacerdotes, le hicieron creer a la gente en la época medieval que cuando se dicen esas palabras, este es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, por quien nace, bla, bla, todo ese dedal, dice que le hicieron creer a la gente que ahí ocurría todo ese proceso, pues, pero que ellos no lo veían porque tenían Aquí pecadores, porque eran pecadores. hay una metamorfosis Hay ahí. una metamorfosis, pero ustedes no lo ven, nosotros sí lo vemos, porque ellos se creían santos, pues la iglesia se creía santa, pues la católica. Pues. Y entonces, por eso la gente esperaba eso, porque decía, pues se convierte el Cristo, entonces vamos a recibir al Cristo. Y pues la gente va y piensa que está recibiendo a Cristo. Bueno, y hay algunos que tienen esa sensación, ¿no? De que sí lo reciben. Y pues muy válido en cada persona y muy respetado, ¿no? También Sí, en pero cada persona. si tú no crees, entonces ahí entramos en el conflicto de la cualia, porque Sí. tú dices, eso no existe, pero no es tu experiencia. Y Exacto. a lo mejor porque tú no la puedes racionalizar o ponerla en tu teología o en tu ideología o en tu doctrina, tú dices, no, eso no es posible, Ujú. porque no Sí. cabe en lo que tú estás viviendo. Pero digo, a veces una persona puede cambiar completamente su vida
solo por ese momento Sí. experimental, ¿no? Qué interesante. Y depende también del contexto y la carga de la persona, ¿no? Creo que entre mm, vayas menos cargado de intelectualismo, eres más Susceptible. susceptible a llevarte por una emoción o por otra carga totalmente distinta al contexto. Sobre todo en el misticismo. Ujú. Entre Sí. menos intelectualismo, más misticismo hay. Y creo que también es una carga, pues, cultural, vaya, pero no creo que esté tan peleado, pero sí creo que hay gente mucho más tendenciosa a tener ese lado místico mucho más latente, aunque sea muy intelectual, ¿no? Pero está, de alguna forma está, a una persona que quizá no sea tan intelectual y se apresa fácil, ¿no? Como lo que hablábamos, de que cualquier ideología te enganchas, te atrapa. Y a lo mejor ni siquiera es una emoción totalmente tuya, es algo que te hicieron que creyeras y lo aceptaste pues porque te gustó. Correcto. Pero he conocido a personas que han dado un vuelco así su vida y se metían así. La típica, el cliché de era drogadicto y ahora es un cristiano, ¿no? Ajá. O que los cristianos están llenos de ex drogadictos. Uh-huh. Hay mucha gente y seguro que debe haber un común denominador ahí entre qué experiencia tuvieron para hacer este cambio esa transición tan marcado. Sí, sí, sí. Es curioso que, Bueno, que las experiencias religiosas de mucha gente sí logren modificar sus patrones de pensamiento, sus conductas. Y pues a lo mejor el problema, o más no el problema, sino aquí la cuestión del fenómeno es por qué no buscan nuevas experiencias para mejorar su forma de vida, sino que hablan de un cambio dado por hecho. Es decir, dejé una adicción, la que sea, ¿no? Incluso los celos, que pueden ser una adicción, o toxicidad. ¿Así se dice? Toxicidad. Creo. Toxicidad. Bueno, lo tóxico, dejo lo tóxico y entonces ya empiezo a vivir de otra forma, pero ya no busco una mejor manera de vivir, porque siento que ya fui transformado de mi antigua forma de ser o pensar, y entonces ya llegué. Y entonces hablo de un hecho, como ya estable de por vida, y no de una experiencia de ayer a hoy y mañana a otra. Entonces creo que ese es un grave problema de interpretación teológica, de cuando uno no dice, tengo que estar renovando mi experiencia constantemente, algo que sí hace la filosofía, el sentido de búsqueda, y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Entonces, como normalmente la religión es dogmática. Pero, perdón, yo ahí sí diría que habría que analizar ese punto porque hay religiones o hay doctrinas que sí están en esa búsqueda de reespiritualizar día tras día su ser. Pero estaremos hablando como que cambia su teología. No de cambiar su teología, sino que de leer más, no solo la escritura, sino otros libros, pero que por ejemplo, le ayuden a entender más, no lo bíblico, sino a entender más las experiencias de vida, Okay. las formas de relacionarse con las personas. Por ejemplo, ahí donde asisto, por lo menos 5 o 6 libros se tienen que leer, ¿no? Pues están los devocionales o sí, pero todos son o, dentro de la misma liturgia o dentro de la misma literatura de la doctrina teológica. Pues. No, y te ponen otros libros que también no necesariamente son de la doctrina, sino que tú que hagas un análisis o compares o que estudies eso durante el día y eso de alguna manera refresca tu día, ¿no? Al otro día lees otros pasajes diferentes. Claro, va un versículo, va un verso de la Biblia, ¿no? Pero hay otras fuentes, otros elementos en los que te ayudan a contextualizar eso en tu modo de relacionarte diariamente.
Y a eso yo le llamaría de no estar en lo mismo, de que ir nada más el jueves o el domingo o el sábado o el viernes a la congregación o al templo físico y a escuchar el ritual y a irme a mi casa. Y durante todos esos demás días no hago nada y nada más ir, sino que durante toda la semana hay lecturas, hay lecturas, hay lecturas. Aparte de que la escritura la tienen que leer, eso es aparte. Pero no sé si todas las doctrinas hagan eso. No, la mayoría, pues es que sí, por ejemplo, te puede decir, lee la Atalaya, lee el Despertar, lee la traducción del Nuevo Mundo, ¿cómo se llama? Del otro mundo. Sí, pero, o sea, a lo que me refiero es, te voy a dar un folleto a ver, por ejemplo, un pentecostés, un adventista, un metodista. No, espérame, Sí, no, es porque pecado. sí, porque tú tienes que estar alineado a un, entonces ya no te permite la dialéctica y y en ese momento ya es como, ya no está el apoje, pues que decíamos, no está como la suspensión de lo que yo considero y me permito ver otra teología, otra doctrina, porque al final es otra cualia, ¿no? Porque, por ejemplo, en los textos que yo leo de ahí, bien, tengo un devocional muy interesante ahorita que estoy leyendo, es el de Pablo. O sea, de Pablo, se está refiriendo a todos los escritos de Pablo, ¿no? El Todas las Saulo de Paulinas. Tarso, ¿no? Sí, pero el autor se llama mm, Raso, se apellida Raso, no me acuerdo cómo se llama. Él se refiere mucho en sus textos a Charles Spurgeon, o sea, menciona a Charles Spurgeon como una fuente de autoridad, menciona también a Billy Graham como una fuente de autoridad, menciona a Piper, menciona no sé cuántos que han existido a lo largo de, o sea, personajes líderes. Sí, pero siguen siendo religiosos. ¿Vale? Y mencionan a Gandhi, mencionan a Martin Luther King, mencionan al Pero siguen siendo religiosos. Henry Doral Thoreau. Ajá. Todos esos siguen siendo religiosos. Gandhi y Martin Luther King y Henry David Thoreau, Sí. al final todos eran religiosos. O sea, porque, pero no están dentro de una doctrina, pues, que sean como... No, pero pues sí, sí tenemos. pero son seculares. Martin Luther pues, King era metodista, creo, metodista. y Gandhi pues es hindú, y Henry David Thoreau no estoy seguro si era presbiteriano o algo así, pero al final los tres, por ejemplo, Sí. hablan de la desobediencia civil y presentan este concepto de la paz y la no violencia. Los tres, aunque el que la cría es, el que la empieza a escribir es Henry David Thoreau. Y se basa obviamente en las lecturas de la Biblia sobre la paz de Jesús y se basa en la doctrina rusa de León Tolstoy, ajá, se basa en esas lecturas y pues obviamente Nelson Mandela también se para en esas mismas teorías, podríamos decir que Nelson Mandela era el más laico de todos los que estamos mencionando, ¿no? Pero a lo que yo me refería es, por ejemplo, vamos a interpretar Mateo desde el punto de vista de Marx, de Karl Marx, de Eduardo Karl Marx. Vamos a interpretarlo desde el punto de vista de él. Entonces, espérame, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces tú dices, a ver, primero hay que entender que Marx no es ateo, número 1. Sí. 2, que Marx es teólogo. Sí. 3, que la doctrina del materialismo histórico o la dialéctica negativa está basada en la Biblia y que el concepto de comunismo que él tiene, igual que Hegel, los dos protestantes queriendo hacer una doctrina de igualdad, pues la búsqueda está... Engels o Hegel, yo le digo, es otro, sí, Engels. Engels. H-E-G-E-L. Pero ese es E-G-H, bueno, ese es Engels, no, ese no. Ese no es. No, tú dices Federico Engels. El que le pagaba el dinero por que hiciera los libros a Marx. Estoy hablando. ¿no? No, Marx, Federico Engels. Sí. No, Hegel es otro, ¿no? Sí, me estoy confundiendo con la pronunciación del nombre. Sí, Hegel es otro. Sí. Se parecen mucho, solo hay una letra ahí en medio, creo. Ajá. Hegel es otro. Bueno, entonces sus cuates se basan a la Biblia, a la Biblia que ellos tenían, a la Biblia protestante, para hacer
pues toda esta doctrina marxista que Manifiesto el comunista. manifiesto comunista, la idea nace ahí. Ahora, ¿qué quieren hacer? Contradecir el concepto de Adam Smith de la riqueza de las naciones, otro cuate que también es protestante, Sí, y pero él pertenece a la clase protestante burguesa y estos pertenecen, pero las dos corrientes de pensamiento nacen en el protestantismo, eso es muy importante rescatar. Sí, sí. Ujú. Los dos estaban basados en la Biblia. Y tanto el libre mercado como el comunismo estaban basados en el mismo contexto literario. Por eso te digo, pues, que todo le rascas y te lleva a la Biblia. Es decir, la Biblia es un libro muy rico en historia, en cuento, en fábulas, en poesías, en metáforas. O sea, todo lo que es la Bueno, pero literatura lo tiene todo. si tú lo lees desde el punto de vista chino, no. Occidentalmente sí. Ok, bueno, occidentalmente. Entonces, ¿cómo vienen surgiendo grandes postulados? Pues encuentran su base o su fundamento en la Biblia. A lo mejor algunos no, pero le escarbas y le escarbas, hay un poco de En filosofía Occidente sí. que llega a la Biblia. Sí, en Occidente sí, pero si tú estudias, no sé, al chino, o sea, es completamente diferente. Ujú. O sea, tiene otra interpretación, tal vez el musulmán sí está, pero aparte es muy abrámica, ¿no? O sea, empieza el mundo con Abraham, pero un chino es como completamente separado. O si tú pensamos en nuestros antiguos abuelos, completamente separados. Pero ellos recaen en sus filosofías orientales, ¿no? Del Tao, de Confucio, o sea, todo lo lleva a esa filosofía. Correcto. Ajá. Esa es como su Biblia, como Sí. la base de ellos. Sí. O sea, lo que me refería es que no todas las religiones o todos los proyectos políticos o sociales nacen desde la Biblia, solo los de Occidente. Y yo les pregunto de manera jocosa a los chamacos, ¿cuál es el nombre más popular del mundo? Entonces, no, pues que Jesús, que José. No, dejen de pensar como cristianos. No, pues, o sea, ¿cómo? Sí, no pienses como cristiano. ¿Te refieres al nombre propio? Sí, a nombre propio. Entonces empiezan, que no piense como cristiano, pues si yo no soy cristiano. Digo, pero todos los nombres que me estás diciendo son cristianos, José, María, Juan, Pedro. Entonces, es más, digo, ni como occidentales. Pues ya no sé qué es primero, si occidente o religión o cristianismo. Entonces, pues te das cuenta que Mohamed es el nombre más popular del mundo en cuanto a hombres, ¿no? Y dices, Mohamed, pues si nomás conozco a dos, a Mohamed Ali y a Mohamed el futbolista. Sí, pero es el nombre más popular porque los musulmanes se llaman Genaro Mohamed, Fray Mohamed, Priscila Mohamed, bueno, sí, en honra a Mahoma, pues. Entonces, pero como no es nuestro contexto, a ver, bueno, pensemos en el apellido más popular del mundo. No, pues Gutiérrez, pues Pérez, no pienses otra vez ni como occidental ni como cristiano. Entonces, tenemos la lucha contra, creo que el apellido más popular es Chan. Y pues nomás conocen a Jackie Chan. Sin embargo, o sea, dices, hay más de 1 billón de gentes que se llama Chan, se apellidan Chan. Y Smith creo que es el segundo, ¿no? ¿Y cuántos de Smith conocen? Pues no, pues a Joe Smith, ¿no? Al fundador de la iglesia mormona. Ya párale de contar. O a los Smith de la Matrix, ¿no? Pero de ahí tú dices, ¿cuántos? Pero son los nombres. Entonces, nuestro contexto no nos permite ver el universo de... Claro, sí, estamos muy centralizados, ¿no? O occidentalizados. Bueno, pues ese ya nomás era como ya, ¿dónde quedó la cualia? Ya no sé dónde quedó la cualia. Ya voy a parar el video. Ya me voy yo también, Sí. chicos. Sale. Entonces, el miércoles